Hola compañeros, compañeras, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, muy Bien, bien. bien. ¿Todo bien, man? ¿Todo bien? Al 100, al 100. Todo bien, ¿verdad? Qué bueno. Amaneció un poquito frío, pero bueno, está bien. Bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy terminamos nuestro curso con el tema de los amplificadores operacionales. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Mm, No, pues hacemos los comentarios al final de la exposición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver. Les comparto la pantalla. ¿Sí lo están viendo, perdón? Sí, Inge. Ok. Inge. Bueno, perdón. Sí lo están viendo, muy bien. Entonces les comentaba que el día de ayer, este fue el último circuito que vimos el día de ayer, que se trataba de un sumador inversor. A ver, creo que alguien quiere entrar. Y dijimos que este era, finalmente, o sea, al final de la hoja, es que si consideramos que R1 igual a R2 igual a R3 y lo designamos nada más como una R, y si las dos resistencias, o sea, la RF y la R las hacemos iguales, pues vemos que el voltaje de salida es simplemente, nada más, es simplemente la suma de los tres voltajes. Claro, es un inversor, ¿verdad? Porque le da el signo negativo. Si no queremos hacer las resistencias iguales, bueno, pues entonces la ecuación sería esta. Cada uno de los voltajes tendría su propia resistencia de ajuste. Y ayer hicimos un comentario acerca de que esto se puede utilizar como una especie de mezclador de sonido para darle realce o atenuar alguno de los canales. En este caso, pues tendría tres canales. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con lo siguiente. Ok, la siguiente configuración con el amplificador operacional se llama amplificador integrador. Observen aquí que en este circuito, pues tenemos el amplificador operacional, tenemos una resistencia R, y acá en lugar de tener una resistencia tenemos un capacitor. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que hace este circuito. Como en los demás, pues tenemos aquí un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Recuerden ustedes que en el análisis de estos circuitos se considera que la impedancia de entrada es muy grande. Y entonces, si la ganancia es muy grande, perdón, si la impedancia de entrada es muy grande, pues entonces las corrientes que entran hacia el amplificador operacional se consideran casi cero, o cero, en el caso de nosotros. Bueno, vamos a poner aquí dos corrientes, como lo hemos hecho en los demás circuitos, una corriente I1 y una corriente I2. Bueno, esta corriente I1 que tenemos aquí, que es la corriente que pasa por la resistencia, pues vamos a ponerlo en función de los voltajes y la propia resistencia. Entonces, esta corriente I1
pues será igual a este voltaje VI menos VX entre la R. Entonces aquí lo tenemos, VI menos VX entre R. Y la otra corriente, fíjense, aquí tenemos ahora ya no una resistencia, pero tenemos un capacitor. Bueno, pues aquí la ley de Ohm, pues no, aquí empieza a cascabelear, sino que tenemos que tomar lo que es la corriente a través de un capacitor. Entonces, la ecuación general de una corriente a través de un capacitor, si ustedes recuerdan circuitos, es I igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje que hay entre las placas del capacitor. Entonces, la corriente I1 estarán de acuerdo que es igual a la corriente I2. ¿Sí? O sea, la I1 es igual a la corriente I2. Debido a lo mismo que comenté hace ratito, que la corriente hacia adentro del amplificador operacional vale 0. Entonces, toda esta corriente es esta misma. Por eso digo yo que la corriente I1 es igual a la corriente I2. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer aquí es igualar las dos corrientes en esta ecuación. Esta corriente I1 es esta, y la voy a igualar con la corriente I2, que sería esta. Pues esta ecuación que tengo aquí es la misma que tengo acá. Nada más voy a sustituir la B, es decir, la derivada del voltaje con respecto a T. Entonces esto sería, ¿cuál es B? Pues B es el voltaje de, ¿dónde está? Aquí es el voltaje Vx menos el voltaje V0. ¿Ok? O sea, la derivada de esos dos voltajes. Entonces, el voltaje Vx, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el voltaje Vx? 0. Vale 0, ¿verdad? Entonces, si vale 0, pues entonces aquí lo único que me quedaría, en este caso, como esto vale 0 y esto vale 0, me quedará acá VI entre R y acá menos C por la derivada del voltaje de salida entre el tiempo. Si yo integro a ambos lados de la ecuación, pues entonces me quedaría esto que tengo aquí. Estoy aquí. Esto es lo que me quedaría. Si integro ambos lados de la propia ecuación, y este dt pues lo paso para acá y me quedaría esto. Bueno, esa sería la fórmula general sin considerar ahorita si tenemos como voltaje de entrada corriente directa o corriente alterna. Entonces, si el voltaje de entrada es de directa, es decir, es un valor constante, entonces lo que me va a quedar de este lado sería el voltaje VI entre R por la integral de dt, que sería t. Tenemos aquí. Y del otro lado sería menos c por b sub 0. Ahora bien, si de aquí despejo yo b sub 0, pues b sub 0 va a ser igual a VI entre RC por T. Eso es en caso de que tenga yo una señal o un voltaje de corriente directa. Pero si tengo un voltaje de corriente alterna, entonces tengo esta otra cosa. Es decir, aquí tendría yo B sub 0 despejado de aquí, y del otro lado tendría la integral de 1 en RC, porque la RC son constantes, son valores constantes. Y tendría la integral, en este caso, de BI de T, porque ahora BI es una variable, es decir, es un voltaje de corriente alterna, digo de corriente, sí, de corriente alterna, y entonces ya no es una constante, ¿sí? Y entonces, pues aquí tendríamos nosotros que el voltaje de salida
va a ser igual a menos 1 en RC por la integral de 0 a T de BI de T de T. En otras palabras, el voltaje de salida es la integral del voltaje de entrada multiplicado por una constante que sería menos 1 en RC. Entonces, en este caso, cuando yo tengo un voltaje de entrada y alterna, pues este sería el voltaje de salida. Por eso se llama este amplificador integrador. ¿Para qué nos sirve un amplificador integrador? El amplificador integrador se utiliza mucho en circuitos de control. No sé si les pregunté si habían llevado ustedes control. ¿Ya lo llevaron? Aún no. No. Teoría de Aún control no, todavía no. Inge. Bueno, cuando lleguen ahí van a ver un tipo de control que se llama control integral. Bueno, pues eso lo hace un circuito parecido a este. Por ejemplo, si nosotros queremos integrar una señal, un pulso, por ejemplo, un pulso determinado, que conectamos a la entrada, a la salida lo que nos va a salir como integral es una rampa de este tipo. Donde si a esto yo le llamo T, a la salida tendríamos que T sería de aquí a aquí. Es decir, empezaría en un valor e iría hacia abajo. La pendiente es negativa, fíjense, porque tenemos el menos 1 en RC. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos nosotros una rampa a la salida, que va a durar el tiempo en que dure el pulso que tenemos acá, a la entrada. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, si ustedes quieren controlar una válvula en un proceso industrial, en donde por una tubería quieran controlar el flujo, pues entonces el voltaje de salida del integrador, esta válvula responde se abre o se cierra dependiendo del voltaje que tenga. Y entonces, pues si nosotros queremos disminuir el flujo en la tubería, pues entonces modificamos el voltaje de la válvula y la válvula cierra. O si queremos aumentar el flujo, pues entonces modificamos el voltaje y la válvula abre y aumenta el flujo. Entonces, en un circuito de control en donde se tiene un sensor, por ejemplo, del flujo que está circulando por ahí y del flujo que yo quiero que circule, es decir, yo quiero que circulen, pues no sé, a lo mejor 80 litros por segundo. Esa sería mi referencia para mí. Y entonces lo que hace el circuito de control pues es estar sensando qué tanto flujo tengo en la tubería. Entonces, si hay mucho flujo, más del que yo quiero, pues el sensor me realimenta la señal para decir que está pasando más fluido que el que necesito o del que yo quiero. Y entonces el control, en este caso el control integral, va a modificar el voltaje de salida de este control, se lo va a mandar a la válvula y la válvula va a actuar para cerrar un poco más y ajustar el flujo que se tiene en esa válvula. Entonces, en muchos... ¿Sí? Un compañero pregunta si lo puede dejar entrar ¿A dónde quiere entrar? a la clase. Gloria? Ah, a la clase. Ok. Entonces, déjame ver. A la clase. Entonces, bueno, esa es una aplicación de un circuito amplificador integrador. Ok. Déjame ver. Entonces, bueno, esto sería nuestro voltaje de salida para una señal de directa y este sería nuestro voltaje de salida para una señal de corriente alterna. Ok, entonces déjenme verlos. Oiga, profe, ¿qué Dígame. diría la T en brackets? ¿La qué, perdón? La Espérame, T. déjame regresarme, déjame
volver a poner esto. Espérame. A ver, esto otra vez. ¿Cuál, perdón? En el voltaje, cuando VI es de directa. Ese es el tiempo. Es Ah, el tiempo en que permanece el voltaje constante, ¿verdad? ok, ya. Ok, bien. Entonces vamos a ver. Bien, aquí tenemos ahora un amplificador derivador o derivativo. Observen ustedes que ahora el orden del capacitor y la resistencia se invirtieron. Ahora en la entrada se tiene un capacitor. En la entrada se tiene un capacitor. Y a la salida se tiene, espérenme, una resistencia. ¿De acuerdo? Ahí está. Estaría al revés. Bueno, aquí el análisis es similar, es decir, se establecen dos corrientes, se suponen dos corrientes, una corriente I1 y una corriente I2. Aquí las tenemos. Circulando por ahí, ambas corrientes, pues ya sabemos que son iguales porque el amplificador operacional no toma ninguna corriente de I1. Entonces, toda la I1 se va hacia I2. Y la corriente I1, como vimos ahorita, pues es igual a la corriente en un capacitor y es igual al capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y en este caso la corriente I2, como pasa por una resistencia, pues será la diferencia de voltajes que hay en las terminales de la resistencia entre la resistencia misma, que es la de realimentación. Ambas ecuaciones las igualamos, puesto que I1 es igual a I2. En dB ponemos la derivada de BI menos BX, ¿verdad? BI menos BX. Y del otro lado tenemos pues BX menos B0. Y ya sabemos que BX vale 0, puesto que esta terminal de acá abajo está conectada a tierra. Sabemos que BX vale 0 porque el voltaje diferencial en un circuito que tiene realimentación, es decir, que no es circuito abierto, sino es un lazo cerrado, el voltaje diferencial vale 0, por lo tanto las dos terminales de entrada del amplificador operacional están al mismo potencial. Y como una de ellas está tierra, pues la otra también. Es lo que habíamos llamado tierra virtual. Entonces, despejando de aquí el voltaje V0, me quedaría que V0 es igual a menos RC por la derivada del voltaje de entrada con respecto al tiempo. Es decir, tengo una derivada. El voltaje de salida va a ser la derivada del voltaje de entrada. Lo mismo, si el voltaje de entrada es de corriente directa, ¿cuál es la derivada de una constante? Pues es 0, ¿verdad? Es decir, si BI es una constante, puesto que estoy considerándolo ahorita para corriente directa, es decir, que no está cambiando, es una constante, por lo tanto, la derivada de una constante es 0, entonces el voltaje de salida pues va a ser 0. Pero si el voltaje es una corriente alterna, pues entonces ya tendríamos aquí en BI que sustituir qué tipo de corriente es, si es una señal senoidal o la que sea. Entonces, pues B0 tendrá un cierto valor, es decir, no va a ser 0 en este caso. Y bueno, pues también en circuitos de control existe un control derivativo. Existen tres controles básicos: el control integral, el derivativo y el proporcional. Pero los que involucran en este caso un amplificador operacional, pues son estos dos: el integrador o amplificador integral y el derivador. Bueno, esas serían pues las ecuaciones. Bueno, pues estas son las configuraciones más importantes con el amplificador operacional. Resumiendo, ¿qué fue lo que vimos con el amplificador? ¿Qué configuraciones? Pues vimos el inversor, amplificador inversor,
amplificador no inversor, vimos también el seguidor de ganancia unitaria, vimos también el sumador inversor, vimos el integrador y vimos el circuito derivador. Bueno. Vamos a hacer este pequeño ejercicio para ver qué es lo que se puede presentar. Aquí en este caso vamos a calcular B1, no, ¿qué dice aquí? B2 y B3. B1 no existe, quién sabe por qué. Entonces dijimos calcular B2 y B3. Es decir, este voltaje con respecto a tierra, desde luego, y este otro voltaje que sería B3 con respecto a tierra. Es que B1 está acá, miren, B1 acá lo ponen. Es nuestro voltaje de entrada, el que conocemos como voltaje de entrada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en un circuito de este tipo, pues observen que hay 3 configuraciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos las configuraciones, que no son muchas, son 4 o 5 configuraciones. Por ejemplo, esta configuración que tengo aquí, ¿a qué corresponderá? Este primero. De los que hemos visto, ¿ese qué será? ¿Es un amplificador inversor, no inversor? ¿Es un sumador? ¿Es un seguidor? ¿Qué es? ¿No es seguidor de ganancia unitaria? Exacto, es un seguidor de ganancia unitaria. ¿De acuerdo? Luego, este otro, ¿qué configuración tiene? ¿Inversor? Es un amplificador inversor, efectivamente. ¿Y este otro qué onda? ¿Qué es? Pues no inversor. Es un amplificador no inversor. Correcto. Entonces, en función de eso y de las ecuaciones de cada uno de ellos, pues vamos a ir dándole seguimiento al voltaje de entrada. Entonces, el voltaje de entrada, aquí me dice que es de 0.2 volts. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voltaje tendré aquí? Vamos a ponerle aquí voltaje. 1.2. Voltaje S, digamos. ¿Cuánto valdría? 0.2, ¿verdad? 2. Vale 0.2 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje después del amplificador, bueno, sí, es la configuración seguidor de ganancia unitaria, no le da ninguna ganancia al voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de salida es exactamente el mismo que el voltaje de entrada. Es decir, BS será igual, si yo le llamo BS a S, pues será igual a B1, o sea, 0.2 volts. Entonces, en toda esta línea hay 0.2 volts con respecto a tierra. No olviden siempre que es con respecto a tierra. Bueno, entonces vamos a ver qué onda con la configuración de abajo que tenemos acá. Como sabemos que es un amplificador no inversor, pues entonces nosotros ya sabemos la ecuación general que sería B0 en BI es igual a ¿qué? A 1 A 1 más más R1, R2 entre R1. R2 entre R1. ¿Recuerdan esa ecuación? Bueno, en este caso, pues el voltaje de salida, le estamos llamando, o así lo trae el problema, sería B3. Y el voltaje BI, pues es el voltaje de salida de nuestro seguidor de emisor de ganancia unitaria. Es decir,
este es el voltaje de entrada a nuestro amplificador no inversor, es decir, sería BS, ¿de acuerdo? BS, lo que tengo ahí como 0.2 volts. Y esto sería igual a 1 más R2, que sería de 200 kilo ohms. Acuérdense que esta es R2 y esta es R1. Sería de 200 kilo ohms entre 10 kilo ohms. Entonces lo que me piden aquí a mí es B3. Bueno, pues primeramente sería B3 entre BS es igual a 1 más, ¿cuánto da esto? 200 entre 10, pues da 20, ¿verdad? Y esto sería 21. Por lo tanto, el voltaje de salida sería igual a 21 por BS. Es decir, 21 por BS es 0.2 volts. Pues B3 aquí sería igual. 4.2. 4.2 volts. Entonces, con este voltaje de entrada en nuestro seguidor de emisor, a la salida del amplificador no inversor, tendría yo 4.2, ahí en B3, con respecto a tierra. Ahora están de acuerdo, compañeros. Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, y arriba, en esta parte, pues ya dijimos que tenemos un amplificador inversor. Pues la fórmula del amplificador inversor, si recuerdan ustedes, es B0 en BI igual a menos R2 en R1. Recuerden que R2 pues es la resistencia que se le llama de realimentación o RF. Entonces, ¿cuánto valdrá? Bueno, aquí en el circuito de arriba, B0 sería B2. Y el voltaje de entrada, pues es el mismo que para el amplificador no inversor, o sea, BS. Es decir, aquí en esta parte tenemos BS. Aquí en este puntito tenemos BS con respecto a tierra. Y en este caso sería el voltaje de entrada a nuestro amplificador inversor. Entonces, B2 en BS sería igual a menos R2, que sería 200 kilo ohms, entre R1, que son 20 kilo ohms. Entonces, B2 es igual, bueno, B2 en BS es igual a ¿qué? ¿Cuánto me da eso? 200 entre 20, 10, ¿verdad? 10. Sí, Sí, sí. menos 10. Por lo tanto, B2, que es lo que nos están preguntando, sería igual a menos 10 por BS, que serían 0.2 volts. Entonces, B2 es igual a menos 2 volts. Negativo, ¿verdad? Porque es un amplificador inversor. No hay que olvidar el símbolo. Y entonces, bueno, pues ahí tendríamos nosotros los voltajes que nos están pidiendo. Los problemas pues están más o menos similares a estos, los que vienen en el libro, para que los vean. Hay algunos ejemplos, hay otros problemas propuestos. Bueno, espérenme un segundo nada más.
Ok. Bueno, muy bien. Si no hay preguntas aquí, les dejaría nada más consultar dos temas. Sencillos, son sencillos. Incluso en YouTube hay varios ejemplos de la explicación, que serían anotarlo por aquí. Voy a verificar a ver si tengo videos yo de eso. Sí, no me acuerdo si hice el semestre pasado o no. Pero bueno, se trata de lo siguiente. Son convertidores análogo a digital. Análogo, órale, lo puse al revés. Análogo a digital. Eso se llaman convertidores AD, CAD. Y los otros son convertidores digital a analógico. Bueno, aquí sería más bien analógico, no analógico. Convertidores de digital a analógico que se conocen como CDA. ¿Por qué son importantes estos convertidores? Porque precisamente cuando nosotros queremos procesar una señal, por ejemplo, digital, pues ya sabemos que la mayor parte de las variables son analógicas, por ejemplo, la temperatura, la presión, la humedad, cualquier cosa de ese tipo, pues se tiene medidas analógicas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, procesar una temperatura en un sistema digital, pues tengo que convertir la señal analógica a digital. Es decir, el elemento sensor, por ejemplo, de la temperatura, pues será un dispositivo analógico. Normalmente se utiliza un diodo, y entonces el diodo al cambiar de temperatura pues me da una cierta corriente y un cierto voltaje, pero son medidas analógicas. Entonces esa señal necesito yo meterla a un convertidor de analógico a digital. Es decir, para cada valor de la temperatura, que en este caso sería traducido ya a un voltaje, el convertidor me va a dar una serie de datos en binario. Es decir, me va a dar una palabra en binario que va a cambiar los ceros y los unos dependiendo de la temperatura. Y ya teniendo yo la señal digitalizada, pues ya la puedo procesar, manipular, transmitir, lo que sea. Y existe lo contrario, convertidores de digital a analógico. Uno de los ejemplos más claros, pues, es la bocina de su celular. La información o la música que ustedes traen dentro de su celular o que reciben, todo es digital. Pero ustedes no pueden mandar la señal digital a la bocina, porque la bocina reproduce señales analógicas. Entonces, por lo tanto, hay que convertir esa señal digital en una señal analógica. Y ahí en ese caso se utilizan los convertidores de digital a analógico, mejor conocidos como CDAs. Entonces, les pediría que consultaran esto. Prácticamente ya con esto terminaríamos nosotros toda la información del curso. Entonces, bueno, compañeros, pues con esto damos por concluido nuestro curso. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero que hayan entendido lo que aquí traté yo de explicarles. Y pues fue un placer tenerlos, compañeros, como siempre. Aunque no los conozco en persona,
Ya habrá oportunidad de saludarnos el semestre que entra, a ver si ya se termina esta pandemia, cuando menos para conocernos. ¿Alguna observación, compañeros? ¿Algo que quieran comentar? Que lo queremos mucho, profe, como dice el Cristian. Lo quiero queremos mucho. Eso, muy bien. Lo queremos Amor del bueno, como dijo que él. ¿Cómo dices? Me Lo gusta queremos mucho. mucho. ¿Sí les pareció bien el curso? Quiero que me den su opinión. Sí, profe, la verdad, No, la verdad, mucho, sí. Qué fue de bueno, qué los bueno. mejores, si no el mejor profe Muchas de gracias. esta etapa. De hecho. Muchas gracias, muchas Siendo gracias. sinceros, compañeros. es el curso más completo de todas las materias que cargué. ¿En serio? Uy, qué buen comentario. Y qué, Arrancó en la evaluación de docentes, Inge. eso, muy bien. No, llegué ahí. Puro Puro 100, bien puro en la 100. evaluación. Puro 100 en la evaluación. No, sí, No, está muy perfecto, bien. profe. Se supo adaptar muy bien a esta modalidad en línea. Parece muy Sí, bueno fíjense. la luz del pizarrón. Es buena idea esta de poder utilizar aquí mi tableta como Sí, Inge. pizarrón. Muy bueno. Es lo más Usted podría ser mejor que Julio el profe si quisiera. ¿Quisiera hacer qué? Usted ya podría ser youtuber. No, ya soy. Ya tengo muchos Y- seguidores. O sea, ustedes son mis Y ya seguidores. monetiza, profe, ya monetiza. Ya. Hay que cotizar. Hay que ver que subimos unos buenos videos y sacar una buena feria. Bueno, compañeros, a ver. Les quería comentar que al igual que ahorita los que llevan circuitos digitales conmigo, que llevaron, les ofrezco la misma situación, es decir, aquellas personas, aquellos alumnos que ya aprobaron las dos primeras unidades, es decir, los dos primeros exámenes, el tercero lo tendrían ya acreditado con el promedio de los dos anteriores. Entonces, pues la mayor parte del grupo así está, ¿verdad? Entonces, dígame. ¿Qué vendrá en el examen hasta que regresemos? ¿Cómo dices, perdón? En el examen de la tercera unidad, ¿qué vendría? Ahorita, la tercera unidad, pues es únicamente amplificadores operacionales. Amplificadores operacionales sería nada más la tercera unidad, el tercer examen, pues. Inge, ¿Sí? ¿y los regulas? Ahí están. El tercer examen ordinario sería el 8 de enero. Regresamos nosotros, acaban las vacaciones el día 6, regresamos el 7, que es un jueves, y el día 8, que es un viernes, sería el tercer examen ordinario. Y luego el siguiente día 11 sería el primer examen de regulas. O sea, comprendería todo lo que vimos en el primer examen, ¿verdad? Y luego el día 13 de enero sería el segundo examen de regulas. Y el tercer examen sería el 15 de enero. ¿Ok? Muy bien, muy bien. De acuerdo, profe. Entonces bueno, pues consideraría que todos aceptan, aquellos que pasaron los dos exámenes primeros, el acreditar el tercero con el promedio de los dos anteriores. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, en caso de querer subir nuestro promedio, ¿podríamos presentar igual el ordinario? ¿Y si lo baja? ¿Dónde firmo? Fírmala. No, Fírmala. claro que se puede presentar, pero pues lleva el riesgo de reprobarlo, ¿verdad? Pero, Tienes demasiada ambición. pero bueno, cada quien. Bueno, lo voy a pensar. Piénsalo en Navidad. Bueno, profe, gracias. Bueno, pues entonces, a ver, a los que me faltarían, pues, por pasar alguno de los exámenes, déjenme ver, espérenme. Para presentar el tercer examen,
Pues sí tengo varios. Que no pasaron los dos primeros. Son pocos, pero no importa, pues se les da la oportunidad, desde luego. Entonces, el día 8 nos veríamos para los compañeros que no aprobaron los dos primeros. Y apúrense para presentar y pasar ese tercero, porque también el ofrecimiento es, si es que pasan dos exámenes, pues el tercero, o cualquiera que no hayan pasado, pues se les acreditaría con el promedio. También es válido para los que van a presentar el día 8. O sea, Jesús, si pasamos el examen de la tercera unidad, ya no sería necesario presentar el regula. Si ya pasaste 2 en evaluación normal, ya no sería necesario presentar el regulas. Ok. ¡Sí! No lo merecemos, no lo merecemos. ¡Se ganó, se ganó! Gracias, profe. ¡Un guerrero campeón! Que los Se logró. Bueno, compañeros, pues les deseo la mejor feliz Navidad. No, hombre, igualmente. También a ustedes, Esto va a ser muy bonito. El último pase de lista, profe. Que la pasen muy bien. el pase de lista. Sí, bueno, todavía no me despido. Espérenla, cálmenla. Ay, profe, se me cortó, pero si dijo que feliz Navidad, yo también le deseo feliz Navidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que el COVID ya no regrese. Espérenme. Vamos a despedirnos por acá. Ahí estamos, ahora sí.